¿Cómo están? Bienvenidos un día más. Estamos junto a ustedes para compartir todos los temas que están relacionados a nuestra salud. ¿Ustedes saben qué son los dispositivos plantares? Para ello invitamos a Romina Fratura. ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás, Fabián? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contale a la gente de qué se trata. Bueno, los dispositivos plantares son los que nosotros históricamente conocemos o tenemos asimilados como plantillas. Ya. Las plantillas siempre hemos creído y hemos pensado que eran únicamente para niños. Exacto. Que decían, bueno, ya llega hasta cierta edad, si no ha usado hasta cierta edad ya no tiene sentido No hay usarla. otro remedio. Claro, eso era como una cuestión popular de lo que creen los pacientes. Sin embargo, las plantillas o dispositivos, como se llaman hoy en día, tienen diferentes objetivos. En el niño y en el adolescente marcan una corrección. Sí. Y en el adulto, una compensación. Mira. ¿Sí? Que nosotros no hayamos llegado a corregir en nuestra infancia o en nuestra adolescencia alguna patología en nuestros pies, no significa que como adultos no la debamos compensar, porque la patología sigue existiendo. Exacto. Y como adultos nos van generando problemas, como problemas de tobillo, de rodilla, de cadera y de columna. Perdón, lo que no corregiste en la niñez, en la adultez, digamos, como que ya no tiene remedio. No es que no tiene remedio, pero continúa un proceso lógico de evolución. Entonces lo que nosotros hacemos a través de otros elementos dentro de la plantilla, más flexibles, más blandos, para no generar contracturas en la musculatura del pie, la fascia, que es lo que generalmente se conoce y se ha popularizado más el término entre los pacientes, sí. Lo trabajamos en adultos con materiales blandos. Ya. ¿Sí? Tal vez no lleguemos a corregir, pero sí a compensar. ¿Qué pasa si se corrige, digamos, en la niñez y adolescencia? ¿Ya en grandes no lo necesitan o, digamos, hay un acompañamiento? Podemos hacer un acompañamiento o podemos desarrollar otro tipo de patologías. Algo muy común en pacientes que han tenido cirugías de rodilla, por ejemplo, es que a posterior de esa cirugía necesitan cierta compensación, ya sea por un mínimo acortamiento de algún miembro o por alguna descarga que ese miembro que ha sido operado o el opuesto necesite. Acá lo importante es siempre controlar cuál es la condición de mi marcha, cuál es la condición de mi pisada. Y para eso actualmente hay mucha tecnología que nos apoya. Por ejemplo, los estudios de pisada, los estudios de la marcha, escáneres, donde nosotros con mayor precisión podemos visualizar cuál puede ser el problema que está presente en ese paciente. Claro. Ahora, Romina, ¿qué le decís a los papás precisamente para los más pequeños, para empezar a corregir desde cuando son chicos? Bien, nosotros somos una generación en donde la plantilla o el zapato ortopédico, porque nosotros somos de la época del zapato ortopédico, 1 año y medio, 2 años, zapato ortopédico. Yo le digo a los papás... Cuando ven que los chicos empezaban a caminar así con los piecitos para adentro o tenían el pie plano, las rodillas, el famoso pie plano. Claro. El pie plano en el niño es fisiológico. ¿Qué significa esto? Que es normal hasta los 4 o 5 años. Hay ciertos parámetros en donde nosotros nos basamos para decir, bueno, esto es normal y esto escapa un poquito a la normalidad. Claro. Pero lo importante es que no desesperarse. Yo tengo papás en consultorio que te dicen, tiene el pie plano, tiene el pie redondo y tiene 3 años. Claro. Recién hace muy poco que camina, no tiene una rutina diaria sostenida y es muy importante la elección del calzado. Hay una frase que a mí me gusta decirle mucho a los papás cuando vienen tan preocupados, que es, ustedes piensen el piecito de su bebé o de su niño como si fuera un quesito, como si fuera un pancito. Va a crecer en el molde donde vos lo pongas. Ya. Y va a tener la forma del molde donde vos lo pongas. Ese molde es la zapatilla o el zapatito que vos elegís. O sea, un correcto calzado. Es importante la elección del calzado. Si el niño no camina, no se calza. Hay una cosa que los bebés chiquitos con zapatillas pesadas, con estructuras de goma, que si el niño no camina, no la necesita. Y por más que esté de moda, no hay que comprarle. Es una cosita de vez en cuando, un tipo modelo escarpina, un tipo modelo botita blanda, pero nada duro, nada pesado que le haga arrastrar el pie. Exacto. Esas hojotas con elástico, si no la necesita. A veces es preferible que camine descalzo que camine con ese tipo de calzado. Romina, ¿en qué momento te hacen la consulta? Y generalmente empiezan a hacer la consulta a los papás cuando empiezan a ir a la guardería, cuando empiezan a ir al jardín. Porque en la rutina empiezan a notar los mecanismos de la marcha. Sí. Nosotros generalmente contenemos mucho a los papás en ese sentido, se le hace una evaluación de su pequeña marcha, se le hace una evaluación de su pisada y de ser necesario se coloca un dispositivo. Si no, se recomienda un buen uso de calzado y esperar un tiempo. Hoy por hoy,
Yo acabo de terminar una maestría en podología infantil en España. Sí. Hoy por hoy se recomienda la utilización de plantilla a partir de los 7 años recién. Mira. Y de ser necesario hacerlo de manera previa. O sea, hay que hacer una evaluación, no de entrada plantilla a pie plano. Claro, claro. Y no todas las plantillas son iguales. Por eso es importante hacer un estudio para ver qué es lo que específicamente necesita. Hay veces que ni siquiera el pie izquierdo es igual al pie derecho. Pie derecho. Entonces, por eso es muy importante la evaluación. Esos zapatos ortopédicos de antes ya no van más. Ya no van más, por una cuestión económica, sobre todo, por una cuestión de materiales, que el cuero ya prácticamente está en desuso en lo que es plantilla, ya no se usa cuero casi. ¿Qué se usa? Se usa todo lo que es la gama de las EVAs, lo que conocemos popularmente como goma EVA, obviamente no lo que uno ve en librería. Claro, claro. Mezclas entre diferentes materiales de goma. Generalmente se está utilizando materiales lavables e hipoalergénicos, que no proliferen microorganismos y que tienen una vida útil. La plantilla es muy importante que los pacientes entiendan que se cambia entre 6 meses y 1 año. Ah, mira vos. Nosotros, los pacientes tienen la idea y nosotros venimos de la época de que la plantilla se cambiaba cuando se rompía. Exactamente. Pero asimilemos el dispositivo, la plantilla, como un bracket. Una vez que la plantilla tiene unos elementos y esos elementos cumplieron una función, se modifican. Claro. ¿Sí? Entonces hay que hacer un ajuste para que siga cumpliendo más funciones. ¿Ese ajuste lo hacen ustedes? ¿Trabajan con el traumatólogo? ¿Cómo es el tema? Nosotros trabajamos de manera independiente o de manera en conjunta con el traumatólogo. Podemos trabajar de las dos maneras. Siempre y cuando el podólogo esté especializado en el diseño y confección de plantillas, puede hacerlo de manera independiente. Perfecto. Si no, puede trabajar bajo prescripción médica con indicación del traumatólogo en la confección de la plantilla. Romina, ¿dónde te encuentran? Mira, nosotros nos pueden encontrar en nuestro centro podológico, que estamos hace más de 20 años, en Monteagudo 160, Centro Podológico Integral Lofrat, y hace 6 meses abrimos una nueva sucursal en Yerbabuena, en Juan Veterán 385. Como siempre, didáctica, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Usted no se vaya, ya tenemos más temas aquí en Lo que hay que saber. Y muchísimas gracias a la gente del Hotel Garden Plaza, donde tenemos nuestro set de grabación. Estamos en una de las salas que realmente vale la pena conocer. Pausa, ya volvemos. Somos un equipo de fonoaudiólogas que nos dedicamos a la atención de niños, adolescentes y adultos con alteraciones en el lenguaje, respiración, deglución, discapacidad, trastorno del desarrollo del aprendizaje. Contamos con un equipo de alta complejidad para estudios audiológicos, audiometrías, logoaudiometrías, timpanometrías, reflejo, acuefenometría, potencial evocado. Nos encontrás en el Centro Médico Miraflores, Buenos Aires 250. Podés solicitar turno al 381 52 49 485. Fonoaudióloga Marta Católica.
Lofrat, Centro Podológico Integral. En sus dos direcciones. Lofrat Centro, Monteagudo 160, teléfono 497-5667, 497-5867 y 381-4668-749. Lofrat Yerbabuena, Juan Veterán 385, teléfonos 22-01-125 y 381-21-62-285. Lofrat, Centro Podológico Integral.